Janet, gracias por venir para charlar un rato conmigo. Bien, gracias por invitarme. Realmente, bueno, tiene una historia de vida muy interesante, ¿no? Para poder conversar lo que tiene que ver con un poco de historia. Usted viene de Uruguay, una experiencia realmente compleja, ¿no? Sí, porque vivíamos años complejos, Ujú. muy complicados, incluso si bien yo era simplemente una militante por la democracia, no realmente, hoy en día diría que soy totalmente independiente. Voto y me siento muy orgullosa de poder ser ciudadana, incluso en este país que yo adopté y bueno, y de hecho me ha dado todas las posibilidades, ¿no? Que pueda tener un ser humano, que es el de trabajar y Claro, desarrollarse, ¿no? claro. Entonces, aquí estamos. Para ponernos un poco en contexto, estamos hablando de la década del 70. Sí, de la década del 70. Yo diría que comencé a darme cuenta de cosas que pasaban en mi país en el año 68, yo tendría 17, 18 años. Ujú. Y bueno, y ahí fue mi ruptura, inclusive por lo que pasaba este, en todo el mundo, porque habían otras guerras espantosas, Sí, 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 bombas sí. atómicas. Bueno, el golpe de Estado del 73 no solamente tuvo repercusión en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, En ¿no? toda Latinoamérica, sí. Pero yo hoy que me siento más liberada y soy una mujer muy grande, de edad, no de tamaño, me doy cuenta y observo, bueno, por el hecho mismo de escribir uno es más observador y es como que no complica más las cosas, pero sí las razona de otra forma. Y yo creo que he sacado en conclusión que han habido dictaduras más duras que otras. Argentina y Uruguay han sido dictaduras duras, muy duras y que no dejaron nada además, destruyeron los países. Deudas y destrucción y muerte. ¿Cómo fue en esa época para usted? Usted militaba en un partido de izquierda, ¿no? Mire, le cuento, yo vengo de una familia tradicional. Mi chosno abuelo fue el escribano de la primera constitución en Uruguay. Hay dos leyes en la constitución que son de él. O sea, quiero decirle con esto que vengo de una familia que era artiguista, Ujú. colorada, que del Partido Colorado. Mi chosno abuelo fue el primer concejal del Partido Colorado en mi ciudad. Y me crié en una familia tradicional del Partido Colorado, que bueno. Y yo siempre, quizás un poco con la juventud, siempre tiene esa visión distinta de ver las cosas y bueno, veía un poco más allá de lo que veía mi familia. Y sí, me volví un poco más, digamos, este, más, ¿cómo le voy a explicar? Me fijé más en el dolor del otro también, que terminó siendo también mi dolor, porque cuando usted se va de su país, porque no porque quiera, sino porque la obligan, es un castigo eterno, porque yo hasta hoy, que he vivido más en este país que en el propio, le puedo asegurar que todavía sigue la añoranza, el dolor de haber perdido amigos y bueno, y familia en el camino también, ¿no? ¿De qué parte de Uruguay es? Yo soy de La Valleja, Minas, una ciudad que es muy parecida a Córdoba, Ujú. todo sierra. Está en un valle, rodeado de cerro, muy bonita. Si algún día va a Uruguay, tome un ómnibus, como decimos los uruguayos, y vaya, porque es cerca de Montevideo y cerca de Punta del Este también, de Piriápolis, que van muchos argentinos. Y muy bonita, muy turística también. Dejó mucha familia, decía, en Uruguay. Eh,
Sí, toda mi Toda familia. su familia. Toda mi familia. Y yo podría haberme ido a Australia porque nos mandaban a Australia a exiliarnos y opté por quedarme cerca, peligrando, por supuesto, para estar cerca de mi mamá. Claro. Y después aprendí que hay otra dictadura, que es la económica. Cuando usted no tiene 3 pasajes para ir y poner dejar, mejor dicho, un trabajo para poder viajar y ahí hay otra dictadura, que creo que es la que es más jodida. Cuando usted está limitado por un sueldo que no le alcanza. Entonces ahí vuelve lo que cuando muy joven veía en el otro. Entonces uno aprende de que siempre es preferible esto y todo lo que vivimos a tener una dictadura, por supuesto, eso no le quepa duda. La dictadura es negra, es mortal, es algo horrible, horrible y en serio, porque hay un error en mucha gente en la cual piensa que solo desapareció o murió aquel que estaba metido en algo. No, no es cierto eso. Porque si querer tener una democracia en su país es estar metido en algo raro, ya empezamos mal, ¿no? Entonces, pero bueno, por suerte seguimos teniendo democracia. Me alegra que en mi país se acepte a regañadientes, pero se acepte lo que hay hoy, que por ahí no es lo que quiere todo el mundo, pero bueno, la democracia es eso, es un ir y venir, es poder también vivir eso otro distinto para aprender de que bueno, que hay algo más y que también de eso se puede sacar cosas positivas. Así que, ¿cómo era? Pero no, la dictadura no, por favor. ¿En qué año vino a Argentina? En el año 84, el 11 de marzo de 1984, con una bebé de 7 meses, que era mi hija, que es una militante política. Ahora creo que está para concejal suplente, pero ella trabaja de otro nivel. Ella es la encargada de la parte de salud de un movimiento político en Navarro. En Navarro. Sí, sí, sí. Usted vivió un tiempo en Navarro. 31 años. 31 años, bastante. Sí. De Uruguay vino a Capital. De Uruguay me fui a Capital, viví 7 años. Después, por motivos de que mi expareja, mi exmarido, estaban en eso, en el 89, vio que hubo tanto problema económico, y se quedaba, él trabajaba en una empresa, somos ceramistas los dos, pero después la vida nos llevó a otras cosas. Él trabajaba en Anser, una fábrica muy conocida de cerámica, y entonces empezaron a cortar horas, y bueno, pero no daba ya ni para alquilar, ni para nada. Y entonces surgió algo acá, y bueno, en Navarro, perdón, y nos vinimos, yo encargada en la parte de restaurante y en la parte de servicio, porque era una estación de servicio. Inclusive es increíble, 3 familias uruguayas terminamos en Navarro por ese trabajo, por ese lugar. Bueno, y así que bueno, y 31 años en Navarro, sí. Y después descendió aquí en la ciudad de Chivilcoy. Y ahora estoy acá en Chivilcoy, sí. Después de un año muy complicado, se me complicó mucho. Yo tengo una trayectoria como ¿cómo le voy a decir? De servicio social, se podría decir, porque soy una movilizadora cultural, porque he leído 17 años en colegios, por supuesto que gratis, dando mi tiempo libre, y que nunca hay tiempo libre cuando usted tiene chicos, pero bueno, era necesario que yo hiciera eso, me preparé, incluso he hecho
cursos con Dora Apo, que es la mamá de Alejandro Apo, una gran narradora, y bueno, era un gran cuentista, si usted lo ha escuchado, Sí. es una belleza escucharlo. Y bueno, me he preparado muchísimo, estuve en el grupo de Mempo Giardinelli, Leer por Leer, después surgió que Mempo Giardinelli organizó para Cultura de la Nación, para Educación, mejor dicho, el Ministerio de Educación, organizó todo un proyecto de Abuelas Cuentacuento, también estuve ahí, que estuvimos organizándolo en Bragado, una gente divina también la de Bragado. Y de ahí estuve varios años y luego surgió la idea de hacerlo sola porque yo trabajaba todavía y entonces no podía acotarme a los horarios, que a veces habían reuniones o los horarios que se querían que se fuera a los colegios y bueno, entonces me dediqué a casi permanente a un secundario vespertino, que, bueno, ahí ve todavía la forma de militar vespertino, en el cual se recuperaban chicos que habían dejado por el colegio, no lo habían terminado, o por el hecho nada más de tener que trabajar, o el abandono que hay, que es muy alto, lamentablemente, ¿no? Entonces surgieron esos secundarios vespertinos que me parecieron brillantes y me dediqué al que había en Navarro a leer, leí 14 años de corrido ahí. Y tuve la satisfacción de que los chicos en la calle me veían, me saludaban, qué sé yo, me reconocían, el respeto que había de ellos hacia mi lectura y hacia mi persona. Yo era una señora grande ya, y chicos, jóvenes, chicos que por ahí yo siempre cuento y digo y me río porque después los veía y son papá ahora ya todos, pero en aquel momento quizás más de uno que me interrumpía mi lectura y por el deseo de llamar la atención, realmente es ese, ¿no? Del adolescente inconforme con lo que le está sucediendo. Y entonces a veces salían el viernes siguiente en el semanario porque habían tenido una gresca callejera y todo. Ese tipo de chicos que se pudieron recuperar en esos secundarios. Bueno, y había uno que era famoso, y bueno, y siempre me interrumpía, y la profesora y la directora lo retaban, y yo le decía, no, déjenlo, que él quiere de alguna manera manifestarse. Ese chico, a fin de año, me pidió leer él, y leyó una carta de un hijo a un padre, un chico que se estaba muriendo en un hospital por la droga. Y le digo que a mí me conmovió de tal forma que, mire, el pago más grande que pueda tener una persona que realmente va a leerle a los chicos por amor a esos chicos, le puedo asegurar que no hay precio que pague más que eso. Y así que yo siempre y hay uno o dos que son profesores de literatura. Uno me dijo, vos fuiste una de las que me incentivaste a terminar en esto. Y bueno, esas cosas son las que uno va recogiendo en el camino con la lectura y los chicos. La lectura, como la música, amansa a las bestias y nos amansa tanto al que lee como al que escucha. Eso le puedo asegurar. Así que ese ha sido el recorrido. Escribo hace muchísimos años, desde muy niña, desde los 9 años. Pero realmente, si se puede decir, estallé en Navarro cuando alguien me dijo, esa poesía está para competir, dale, dale y dale. Y me animé a entrar en los torneos bonaerenses y tengo el orgullo de haber perdido ante unos haikus tan bellos dedicados a García Lorca, que le digo que no perdí, gané, de conocer a esa escritora en Mar del Plata y de haber leído esos haikus que eran algo bellísimo.
Así que saqué la medalla de plata y después he tenido en el honorable Senado de la provincia también, por una poesía, una medalla muy bonita y mención especial. Y después he recorrido Quequén y todo eso con cosas, con premios. Así que vamos. Y edité el año pasado al final. Tengo muchas antologías con los escritores cordobeses, alrededor de 8 antologías que se entran en un concurso y al ser finalista uno decide entrar o no, después tiene. Y también estoy en que eso fue una gran sorpresa que recibí también con la literatura, en un libro que son poesías que la mayoría somos enfermos de fibromialgia. Y fue nombrado en la provincia, en el Senado, de interés provincial, que lo armó la escritora Mónica, ahora no me va a salir el nombre, el apellido, bueno, no recuerdo bien, bueno, pero que fue un libro que salió una antología con poesía sobre el tema y pidiendo la ley de la fibromialgia que salga porque no se tiene muy en cuenta. Y así que también estamos en ese, con grandes escritoras, como impresionante, me asombró poder estar en ese espacio, ¿no? En ese lugar. Janet, usted vino a Argentina en 1984, todavía la dictadura en Uruguay estaba. Sí, por eso me vine para acá. Si bien estaba la democracia en Argentina. En Argentina, sí. Gran presidente que tuvieron, Raúl Alfonsín. Sí. Fue un año antes justamente de derrocar al gobierno cívico-militar en Uruguay. Sí. ¿Cómo fue transitar del 73 al 84, 11 años en Uruguay, en plena dictadura, siendo una militante? Muy difícil, porque la militancia mía, póngale como la de muchos, que nos animábamos, porque ojo que muchos cayeron presos, nada más que por esconder el folleto bajo el colchón. Y por ir a hacer pegatinas, quemaron alguna goma. No andábamos con armas, yo no soy anti-armas. El voto hay que defenderlo, el voto hay que quererlo, el voto hay que tenerlo siempre. Es lo que... fueron años difíciles porque la persecución estaba, uno no sabía y por ahí agarraban un compañero o alguien que la conocía porque lo había visto en una manifestación y bueno, y delatar, pero delatar porque eran torturados. Claro. ¿Me entiendes? Eran torturados. Se usó la linda picana argentina en la cárcel de Uruguay. Y así que muy difícil. Sí, muy difícil. Y yo decidí cruzar, ya le digo, por estar cerca de mi mamá, pero también tenía que irme porque yo ya estaba militando con mi hija colgada. Y bueno, y un día me di cuenta que no, yo puedo, es como el suicida, se puede suicidar, pero si en su caída lleva a otro, ya dejó de ser suicida, parece un asesino. Y entonces decidí que tenía que poner punto final a eso. De todas maneras, tuve que vivir en un comité político acá en la Argentina cuando recién vine. Al principio fue difícil porque, como yo digo, yo traía dinero, yo no venía con una necesidad económica. Sí, me comencé a trabajar enseguida y el trabajo abundaba en la Argentina. Ojo, yo vine con trabajo para la cerámica. Y ahí descubro que acá la cerámica, trabajando en un taller de cerámica, no se gana para mantener una familia, o sea, mi hija y yo, y alquilar. Entonces ahí yo tenía un hobby desde muy jovencita, que es la cocina. Y entonces, bueno, como yo digo, lo que me salvó de todo, de padecer cualquier
necesidad fue la cocina, que soy fanática de la cocina. Y ahora en la feria en que estamos, que en la Feria de la Biodiversidad, que me encanta, Sí. yo disfruto en esa feria porque es conocer y ver la predisposición del otro hacia uno y de uno, el entusiasmo, porque me gusta, yo soy muy solitaria, pero a la vez me gusta tratar con la gente, soy media rara en ese aspecto, ¿no? Soy sociable, pero me gusta la soledad, para mi persona, para vivir, porque me gusta leer, me gusta escuchar la música que a mí me gusta y no molestar al otro. Y por ahí soy un poco difícil en el sentido que por ahí no acepto otras. Sí acepto, pero quiero decir, no me bancaría escuchar otro tipo de música que no me guste. Entonces ahí, bueno, uno empieza a aprender, aparte mis hijos ya están grandes, o sea, ya hace muchos años que vivía sola. Y entonces, ¿cómo le voy a decir? Me acostumbré también incluso a, por ahí a ser un poco intolerante, con respecto a la música. Sí, sí. Y bueno, y ahora estamos en la feria, que es una cosa divina, me encanta, observo a la gente. Y es otra de las cosas que me asombra de Chivilcoy. Es muy afectuosa la gente de Chivilcoy, muy amigable, muy amigable. Nunca escuché que me dijeran, ¿y usted de dónde es? Pero usted no es de acá, ¿no? O sea, que es como una aceptación automática que hay, porque evidentemente que se han de dar cuenta que no soy de acá. Eso me gusta mucho, me gusta muchísimo. Y estamos con una quinta ecológica y bueno, y con la historia de mi conocimiento sobre cocina, también haciendo mermeladas de las cosas que se producen en la quinta y alguna otra que no tenemos producción, pero son muy pocas, de lugares que se compran, pero en buenas condiciones. Eso quiero aclararlo, porque no buscamos la fruta en mal estado ni nada por el estilo. Siempre por el mismo hecho de estar con un movimiento ecológico, uno trata de que todo sea lo mejor posible. Y bueno, y ahí tenemos la oportunidad de poderlo hacer. ¿Es difícil la agroecología? No, yo diría que no. No es difícil. Mire, yo en realidad siempre he sido ecológica por un montón de cosas, pero no en la quinta. Si bien la quinta la conozco de toda la vida porque en la familia de mi mamá, la parte vasca eran quinteros, ¿no? Entonces tengo el abuelo, que era es pariente de mi mamá, primo hermano de mi abuela materna, pero era el papá de mi padre. Y él hacía quinta. Y hoy por hoy me doy cuenta que fue el primer ecologista que traté. Y con él aprendí mucho porque siempre me gustó meterme y andar con él y ayudarlo, ¿no? Cuando plantaba. Y ahora convivo con un quintero, un agrónomo y quintero, porque no todos los agrónomos son quinteros. Gran profesional. Yo creo que sí, es brillante. Mire, yo le voy a decir algo. No sé si lo podré decir, pero lo voy a decir. Yo hacía 30 años que estaba sin pareja, sin nada, hombres lejos. Tenía un concepto del argentino, quizás se equivocaba, del hombre argentino, ¿no? Entonces, muy chauvinista de mi parte. Pero bueno, entonces conocí a una persona acá en Chivilcoy por el WhatsApp, en un festival de haikus en La Habana, pero por WhatsApp.
Y bueno, esta persona se metió en mi WhatsApp, bueno, y lo poco que intervino en mi vida me abrió el cerebro. Y si ve esto, vas a ver quién es, no importa, no lo voy a nombrar. Pero le agradezco que me haya abierto el cerebro, totalmente. Porque después a esta persona con la que convivo, que la conocí hace muchísimos años, hace 32 años en un campo, que yo era encargada, casera encargada, y él estaba ahí clasificando semillas con un aparato que parecía, no sé qué. Y me le acerqué porque, bueno, tenía que saber quién estaba interrumpiendo mi paso, porque ahí no era el lugar de que venía a trabajar nadie. Y bueno, y ahí tuvimos una larga charla, varios días charlamos, así qué sé yo. Incluso, como le digo siempre en broma, pero es cierto, me debe todavía la receta de queso. Ahí descubrí lo que hacía este señor y su idea, porque era medio hippie, por eso me llamó la atención, un hippie ahí metido en la mitad del campo, en 4.000 hectáreas, y ¿qué estaba haciendo ahí con esa semilla? Y Claro. bueno, nunca más lo vi, no sé. Bueno, habré pedido que lo sacaran de mi camino, de ahí, seguramente porque la gente que iba a trabajar al campo no tenía por qué estar cerca de las viviendas. Bueno, entonces a los años, el año pasado, cuando vengo a la feria, digo que soy navarro, hay un escritor ahí, y me dice, Navarro, mi padre fue gerente en Navarro del Banco Nación. Oh, qué casualidad, yo conocí a un ingeniero hace muchos años que el papá era también gerente del Nación en Navarro. Le dio un clasificador de semillas. Mi hermano. No era muy expresiva, así, ¿no? Y entonces, con el teléfono, mi hermano está en la feria. Bueno, podría haberme dicho, está en Perú, está en... Claro. Y entonces, cuando voy a leer, que justo ese día teníamos que leer, presentar el libro, los que teníamos, termino de leer, qué sé yo, y me dice Nora, mi hermano, y veo ahí un tipo que me llamó la atención, sí, y me dio una alegría volverlo a reencontrar, que no sé por qué. Me dio mucha alegría, pero no era la persona que yo había visto hace 32 años, ¿no? Claro. Bueno, lo invité a ir a una quinta ecológica que hay en Navarro, que lo hace un movimiento, en el cual mi hija está ahí, es la que hace la parte de salud y organiza todo. Entonces, lleva su guitarra, que yo ni sabía que tocaba la guitarra, va y le juro que me deslumbró esa persona cuando lo escuché hablarle a los quinteros, y que la mayoría son mujeres, chicas, muy jóvenes, hablarle, darle una lección de ecología y de cómo plantar y de cómo hacer purín para que no se les mueran los plantines cuando los trasplantan y bla, bla, bla. Mire, le digo, yo lo que estaba escuchando no era ese personaje que estaba ahí, era algo magistral. Porque así fue. Y la atención que tenían esas chicas y esos chicos ante el maestro que les estaba dando la clase. No se puede imaginar. Yo ahí dije, ay caramba, ¿qué es esto? Y bueno, después terminó en casa, almorzamos, qué sé yo, y conversamos muchísimo. Y cuando empezó a tocar la guitarra y a recitar una poesía de Mauricio, y no digo más, un expreso político, pero de los que estuvieron enterrados en vida, que usted leyó a Galeano,
hay un poema de Galeano que habla de la niña que va a la cárcel y le lleva un dibujo en el cual hay manzanas y unos ojos en cada manzana, y el padre le pregunta: ¿y qué es esto? ¿Cómo tonto? ¿Cómo es esto? Estos son las mujeres embarazadas que yo no te puedo dibujar, porque estaba prohibido dibujar pájaros y mujeres embarazadas en la dictadura y llevarle a los presos políticos. No podían tener libros, no podían tener nada. Sí. Bueno, y entonces cuando cantó esa canción, yo le digo que... Yo dije, estoy conociendo a una persona que me retrotrae a los años 70, pero de buena manera, porque está dando una lesión de algo que siempre lo tuve ahí presente por mi abuelo, y me está trayendo historias, pero de buena manera, de lo que pasó en mi país. Y después después vine a conocer la Quinta, que es impresionante cómo trabaja este hombre. Bueno, y qué sé yo. Y hemos terminado en esto, que es una pareja medio rara, pero que le llama a todo el mundo la atención. Pero yo lo único que les puedo decir es que a esta edad encontrar la felicidad y alguien que se preocupe por uno no es fácil, pero hay que tener la cabeza abierta. Gracias, Señor, por habérmela abierto, y aceptar lo que el destino, la vida, el universo entero nos pone en el camino. ¿Cómo fue su relación con Mujica? Bueno, yo no fui Tupamara. Y le voy a contar algo que va a sonar raro, pero que es la realidad que vivimos en Uruguay. Nosotros, los Tupas, yo inclusive mi hija tenía la ropa de ella, que se la pasó mucha, la ropa de cuando recién nació, se la pasó mucho una amiga íntima que vive en Australia, que militamos juntas y padecimos muchas cosas juntas, trabajamos juntas en un gran taller de cerámica y, ¿cómo le voy a decir? Una amiga entrañable, que era prima hermana de Raúl Sandic. Y la ropa interior de mi hija, chiquitita, recién nacida, decía Sandic. De Raúl tuve mucha admiración, porque fue un hombre que realmente hacía convencido el movimiento que hizo, quizás, ¿cómo le voy a decir? Equivocado o no, un gran hombre, una gran persona, y lo hacía todo con el corazón y porque lo sentía, y la mayoría de la gente que lo seguía. Mujica también, otra persona, pero yo le voy a contar algo que les va a sonar difícil de entender. Lamentablemente me tocó, y a muchos nos tocó, militar. Suena raro militar, ¿no? Pero, entre un borde muy difícil, que si no caminábamos derechito y muy, muy seguros, caíamos en un lado o en otro. Y podía ser de la misma manera el final nuestro. Porque en ese momento los tupas estaban con las armas. Los militares tenían las armas. Y nosotros estábamos ahí, en el medio. En el medio. No nos querían los tupas porque nosotros no queríamos las armas. No nos querían los militares porque nosotros queríamos que se fueran. Muy difícil. Compañeros nuestros quizás hayan desaparecido por los tupas.
compañeros nuestros fueron desaparecidos por los militares. Entonces, ¿cómo le voy a explicar? Yo aplaudí y admiro profundamente al Pepe Mujica por su transición de guerrillero a demócrata. Totalmente. Porque hay que ser muy inteligente y muy valiente para tomar una decisión de ese tipo. Y lo admiro totalmente. Porque es un tipo que quizás no fue tan buen presidente como ustedes creen. Pero es un tipo que hay que escucharlo. Porque tiene experiencia de vida. Porque vivió una vida terrible. Supo modificar su actitud guerrillera. Guerrillero puede ser cualquiera, pero porque cualquiera puede tener un arma y decir, yo quiero esto, quiero lo otro, y que se le dé a la gente esto. Otra cosa es conseguirle a la gente que viva mejor y sin armas. Y el Pepe, en cierta forma, lo consiguió. Lo admiro muchísimo al Pepe Mujica. ¿Usted tuvo encuentros con él? No, he tenido encuentros con otros, porque yo, ¿cómo le voy a decir? Él salió de la cárcel después que vino la democracia. Claro. Y yo pasé 22 años sin ir a Uruguay. O sea que pasó mucho tiempo de democracia sin que yo estuviera en Uruguay. Pero voy a contar algo que yo participé en un taller de cerámica que había en un lugar muy oculto, que íbamos a trabajar una semana, un grupo, después cambiábamos porque nos llevábamos hasta la comida. Todo lo que hacíamos era para venderlo, para que se vendiera para los familiares de presos políticos. Entonces, muchos de los que salían, porque no todos estuvieron tantos años, iban allí por el taller, pasaban y bueno, los conocimos, los tratamos. Me quedó una anécdota y algo que nunca podré olvidar. Yo no sé si ha visto salir la cerámica de un horno cuando está prendido, se apaga. ¿Nunca lo vio? No. Bueno, si tiene la oportunidad algún día véalo y verá. Se queda negra de tanto calor que llega a 2000 grados. Sí. Queda negra, después va quedando roja hasta que se queda en color natural. Hubo un muchacho de estos que salió de la cárcel en esa época y entonces fue y agarró, sin saber que eso era fuego puro, agarró la pieza negra. Nosotros, por favor, soltala. Así, no, es plata para las familias. Lo llevó así hasta la mesa. Te digo, se debe haber quemado los dedos y la mano hasta los huesos. Entonces, una cosa que nunca podría olvidar. Lo que significaba cada pieza que nosotros hacíamos, porque realmente era la comida que quizás llegara a esos hogares, ¿no? Así que bueno, pero nunca estuve con los Tupás, yo no soy capaz de agarrar nada, porque no mato una gallina. Aparte considero que la democracia es lo más grande que hay. La democracia es lo más grande que hay. Y si usted entra en mi Facebook, verá que hay un gran pintor cubano que está contra los Fidel. Claro. Y yo lo entiendo totalmente, y le puedo asegurar que me siento orgullosa de tenerla ahí, porque lamentablemente como están viviendo algunos, no. Entonces, lo único que hace al hombre libre es la democracia. No hay duda. Y se lo dice a alguien que pasó de todo. Hasta tener que vivir en un comité político en un país que no era el suyo. Así que bueno, mire,
yo en este libro que se lo voy a regalar, que es mi libro que lo decidí editar lo armé en el 2020, que fue un año muy glorioso para mí, y lo edité en el 21, sí, en el 21. Y acá hay un cuento corto, un micro relato, que le voy a pedir que lo lea usted, si se anima. Yo le agradezco, después lo leo, lo voy a leer. Ah, perfecto. Bueno. Tranquilo. Bueno, perfecto. Ese cuento, ese micro relato, es mi vida dentro de esa pared que era donde, en ese comité del PI, en San Martín, en la calle San Lorenzo, y Córdoba, porque como le contaba, yo vine con dinero porque vendí un terreno que tenía en La Pedrera, mire, y después se hizo tan famosa, y vine con dinero como para poder alquilar acá y todo. Pero como yo digo, decía que tenía un bebé, no, con bebé no. Si hubiera dicho que tenía un perrito que no ladraba, me alquilaban. Claro. Sí. Cambiaron las cosas, ahora todo el mundo acepta a los chicos. Pero bueno, en ese momento era muy difícil. Así que tuve que terminar viviendo ahí en ese comité político, que agradezco por supuesto, pero bueno, después se me acomodó la vida. Janet, Sí. ¿cuánto influyó su experiencia de vida en la literatura? Y muchísimo. Tengo los cuentos, las poesías más antiguas que trajo, y alguna hay ahí, porque bueno, poco pude traer, se relacionan con el tema. Hay una poesía que se llama La Pedrera, y bueno, ahí relaciono muchísimo con los viajes de la muerte, que no dicen directamente, pero quien lo lee se va a dar cuenta. Y sí, varias. Y creo que casi todo, porque lamentablemente esos fueron años que nos marcaron. Claro. Usted se va a reír de mí, pero cuando veo baldosas acá, que hay en algunas casas con nombre, no las piso. O sea, el dolor de perder amigos no se recupera nunca. El dolor de perder una madre tampoco. Es así. Y a veces injustamente, porque ya le digo, no todos estaban en algo. Algunos nada más que por el hecho de que se tiraban panfletos, lo agarraban y después lo escondían, como le digo, bajo el colchón. Y eso equivalía a 2 años de prisión, el encontrar que había panfletos en la casa. Claro. Es de estar trabajando en la cerámica y llegar un camión y llevarse una compañera y llenos, parecíamos maleantes todos, porque ¿qué podíamos hacer nosotros? Quedar pasmados, viendo cómo no podíamos hacer nada. Pero bueno, creo que por eso digo, no, hay que tener memoria, hay que de cualquier forma tratar de mantener la democracia, y bueno, y ya que he sido una militante, hoy les digo, por favor, vayan a votar. El voto es lo más hermoso que puede haber. Yo cuando pude votar acá en este país me sentí tan feliz porque al fin, cuando uno vota, es ciudadano. ¿Qué similitudes se encuentra entre el argentino y el uruguayo? Nada. ¿Son muy distintos? Somos muy distintos. Somos como hermanos, que somos como las 5 dedos de la mano. Bueno, yo creo que nada. Y voy a serle sincera.
Usted si va a Uruguay, usted va a ver que el más rico está en la playa con el más pobre que anda vendiendo helados y lo trata bien. Y el rico anda con el mate y el termo bajo el brazo. El político anda caminando por la calle. Hasta ahora se ha pagado caro el robar en el gobierno. Un vicepresidente tuvo que irse y siendo el hijo del gran Sendik, se tuvo que ir por mentir y por haber robado. Haber hecho mal uso de la tarjeta en Europa cuando estuvo representando al país. Por supuesto, hizo uso de la tarjeta para él y su familia, ¿no? El uruguayo tiene eso. Ojalá no lo pierdamos. Quizás hay de todo, como en todos lados. Pero, qué sé yo. Después somos más sencillos. Mire, yo cerré una puerta y me vine a Chivilcoy dejando arte colgado en las paredes. Y estoy viviendo en un lugar que me encanta. Sí, por ahí no tengo las comodidades que tengo en mi casa, no tengo, qué sé yo, pero tengo la mesa servida todos los días de verdura de esa quinta que es una belleza. Tengo el agua que sale de la bomba, tengo abrigo. Tengo un hombre con el que puedo hablar de cosas que por ahí con otra gente no me entendería. ¿Cómo le voy a explicar? Ayer no me sentía bien. Yo pesqué frío antenoche y porque me hice la valiente y salí desabrigada afuera. Y esta persona que le digo que me conmovió, porque creo que desde que mi mamá no me atendió más de chica, nunca más tuve a alguien que me arropara. Y esta persona me estuvo arropando y poniéndome los pies, algo caliente en los pies para que... Y se lo estoy diciendo yo con 73 años. Si eso no es felicidad, ¿a qué le llamamos felicidad?